26. Un viaje al corazón de Dios, fundamentado en los atributos de Dios. En esta ocasión estamos presentando el atributo de la justicia de Dios. Ya vimos anteriormente la infinitud de Dios, la inmensidad de Dios y la bondad de Dios. Hoy estamos hablando de la justicia de Dios. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Si usted conoce a Dios, sabrá que Él es justo. Aunque en esta serie de reflexiones sobre la justicia de Dios, vamos a reflexionar muchas cosas que nos van a llevar a entender más allá lo que implica la justicia de Dios. Él es absoluta y perfectamente justo. Pero ahora, ¿qué se quiere significar con justicia? ¿Qué se quiere decir con que Dios es justo? Bueno, la justicia es indistinguible del juicio en el Antiguo Testamento. Justicia y juicio van de la mano. Y significa integridad y honradez. O sea, decir que Dios es justo es decir que hay integridad y rectitud en Dios. Eso se quiere decir. Integridad y rectitud en Dios. La justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. Son las bases. Son el sostén de la justicia o del trono de Dios. Del trono de Dios. Salmo 89:17 dice: porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmo 97:2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, lo que diríamos, la congruencia entre la justicia y el juicio de Dios es lo que refleja. Entonces, como decíamos ahorita, justicia y juicio son indistinguibles el uno del otro. O sea, no se pueden entender uno sin el otro. Están muy fusionados, muy unidos, muy enlazados. Decir que Dios es justo también es decir que Dios es equitativo. Equitativo. Si dijeres, no es recto el camino del Señor, si se dijera así, según Ezequiel 18:26, dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá.
Y entonces hace una pregunta del Señor, dice, ¿no es recto mi camino? Diría el Señor. ¿No son vuestros caminos torcidos? Esa expresión, torcidos, significa simplemente injustos, injusticia. ¿Sabía usted que injusticia e iniquidad es lo mismo? Iniquidad. Equidad es Dios. Iniquidad es lo contrario. Entonces, iniquidad e injusticia tienen el mismo significado en la palabra de Dios. La persona inicua moralmente es no recta, moralmente no armónica y torcida en sí misma. Juicio es la aplicación de la justicia a una situación moral, favorable o desfavorable. Cuando Dios juzga a una persona, trae justicia a su vida. Dios, aplica justicia a la situación moral de la persona que ha creado. Ojo aquí, porque esto nos va a llevar más adelante también a entender esto. Cuando la justicia de Dios se va a aplicar a una situación moral, a una falla de nosotros que ha creado. Si el camino de la persona es recto, la justicia le va a favorecer. O sea, como va a tratar una situación moral, una respuesta, una actitud, una disposición, una falla o un acierto, pero más que nada a una actitud de la persona. Si la actitud es recta, recta, la justicia va a ser favorable para esa persona. Entonces la situación moral, el Señor la cambia. Eso lo vamos a ver más ampliamente más adelante. Pero si el camino de la persona no es recto, o sea, la motivación, la actitud de la persona no es lo correcto, por supuesto que Dios sentencia a esa persona y le será desfavorable la justicia. La justicia va a ser favorable o desfavorable. Prácticamente cuando la actitud, la posición de la persona está en línea al propósito de Dios o está en contra del propósito de Dios. Ya que la justicia no es algo que Dios tiene. No. La justicia es algo que Dios es. Y eso debe hacernos entender o valorar que ese atributo de Dios, de la justicia, lo presenta de cuerpo entero al Señor. Él es justo. Entonces la justicia es algo que Dios es, al igual que Dios es amor. Dios es justicia. Él no puede actuar injustamente. Él es honesto, honrado
equitativo. Dios me bendiga.